los había invitado a que leyeran Memorias de Adriano. Y efectivamente creo que es el mejor paréntesis en este recuento de la historia de la sexualidad de Foucault, antes de pasar, después del uso de los placeres, a la inquietud de sí, el tercer tomo de esa magnífica obra del filósofo francés. Sí, Memorias de Adriano y Memorias de Adriano, por supuesto, de Marguerite Yourcenar. Desde los 19 años, la joven escritora y verdaderamente feminista, después de visitar la vila de Adriano, cerca a Roma, en Tivoli, empezó a sentirse fascinada por ese emperador, uno de los 5 buenos emperadores, ese emperador del siglo II de nuestra era. Y realizó varios ensayos durante mucho tiempo. Incluso escribió uno completo que desapareció porque no le satisfizo, hasta que optó por lo que debía, escribir en primera persona una novela histórica. Pero, ¿quién fue Adriano? ¿Y por qué impactó tanto a Marguerite Yourcenar? ¿Y por qué nos sirve de bisagra para pensar ese pasaje del siglo IV antes de Cristo en Grecia al siglo II de nuestra era en Roma? ¿Por qué esa bisagra y por qué la Yourcenar? Bueno, en primer lugar porque fue un jefe de Estado, un emperador, un divino emperador, que muestra no solamente su talento como estadista, como emperador, sino también su condición más humana que refleja lo que mucha gente puede sentir. Obviamente, Adriano no la tuvo fácil para llegar a ser emperador, tuvo 3 momentos de crisis muy fuertes a lo largo de su vida, tratando de ascender al trono y lograr que Trajano, su tío, lo hiciese emperador. Tuvo que aceptar la oferta de Trajano de casarse con Sabina para demostrar que era digno de ser emperador. Tuvo que ser un buen marido también. Ese es el primer momento, el ascenso al trono. El segundo momento, que es el corazón de las Memorias de Adriano de Marguerite Yourcenar, es el suicidio de su amante y de su amigo Antino. Lo vamos a ver en detalle. Y el tercer momento, siendo un emperador pacifista, tiene que ver con la segunda revuelta judía que se da al final de su vida, después de la muerte de Antino, y a él le toca combatirlos. Bueno, esos son los 3 momentos más críticos de encrucijada de Adriano. Repasemos de una manera serena cómo fue que Marguerite Yourcenar logró articular fundamentalmente esos 3 momentos, manteniendo el corazón de la relación de Adriano con Antino. Se cuenta, y los historiadores lograron demostrarlo, que la cultura de Adriano era enorme y su preferencia por los griegos fundamental. Escribía corrientemente en griego, por supuesto era un poeta y obviamente un hombre muy culto. Tenía una predilección por la caza que no comparte, por supuesto, la caza con Z, Marguerite Yourcenar, pero Marguerite Yourcenar se mete en las entrañas de Adriano y escribe cómo caza en compañía de su amigo Antino. Y bueno, logró llegar a ser emperador, cosa que no era evidente, logró el favor de Trajano y era además un tipo con una capacidad administrativa y de renovación al mismo tiempo que un visionario. Renovó por completo la administración del imperio y sobre todo saneó las cuentas. Tanto el tesoro público como el fisco las convirtió en una sola entidad. Obviamente le quitó poder a los senadores y por eso no se llevó tan bien con ellos, tanto que al final querían borrar para siempre su nombre, pero no lo lograron gracias a su sucesor que no lo permitió. Y al mismo tiempo tenía una afición por el ejército y por los soldados y por la milicia,
y montaba a caballo y viajaba con sus compañeros y amigos soldados por todas partes. Fue un emperador viajero, no fue un emperador de escritorio, fue un emperador que se desplazaba, que le encantaba la aventura, y sobre todo su preferencia por el mundo griego es fundamental, tanto que en uno de sus viajes, yendo cerca a Turquía, es donde conoce a Antínoe, el muchachito que lo cautivó para siempre. Tenía en ese entonces 14 años, se cuenta que es alrededor del año 124 que conoce a Antínoe, y se dice que lo mandan a que se eduque en Roma y a que sirva un poco como cortesano, pero a que se adiestre en las artes latinas siendo griego. Y bueno, a partir de allí hay una relación más que de padre a hijo adoptivo, de tutor a discípulo. Hay una relación de dos hombres que se aman, que se quieren. Recuerden ustedes, lo habíamos visto en el uso de los placeres, más que permitido, era fundamentalmente un tipo de relación que se extendía entre hombres mayores y muchachos. Bueno, pues eso es lo que ocurre entre Adriano y Antínoe, y son amantes. Pero hay un punto en donde parece que normalmente cuando el joven llega a la edad adulta debía integrarse en sociedad y no podía seguir teniendo ese tipo de relaciones con su tutor. Es algo que no está propiamente prescrito, pero que se intuye, al mismo tiempo de que no le gustaba para nada a la esposa de Adriano, a Sabina, pues el tipo de relación que tenía su marido con este muchachito que era como su dios, y luego se ve que así es. Y entonces en uno de los viajes que hacen por el Nilo, y los historiadores datan la fecha exacta, el 30 de octubre del año 130, Antínoe se ahoga en las aguas del Nilo. Y hay tres hipótesis: que fue un accidente, que el muchachito se suicidó porque no compartía el hecho de que Adriano participara de rituales paganos y orgiásticos que se daban muy eróticamente entre hombres y soldados en la época. La tercera hipótesis de trabajo es que Antínoe se sacrificó porque se sabía que el emperador fallaba en su salud, y entonces si se sacrificaba a los dioses podía tener una mejor vida y salud su maestro y amante. Y la cuarta hipótesis es que fue una conspiración de Sabina quien le hizo ver que era mejor que desapareciera, porque al crecerle la barba ya no podría tener relaciones con su marido. Esas son las cuatro grandes hipótesis de trabajo a propósito de la muerte de Antínoe. No se sabe qué pasó a ciencia cierta, y Marguerite Yourcenar deja ese silencio, pero muestra cómo Adriano lo convierte en un dios. Manda hacer todo tipo de estatuas, le hace rendir un culto desaforado que ha llegado hasta nuestros días. Y ese gran amor, que es lo más importante de las memorias de Adriano, nos muestra justamente ese uso de los placeres y ese acceso al conocimiento, a la sabiduría, gracias a lo erótico, a lo carnal. Aquí no cabe la categoría homosexual, repetimos, porque la sexualidad es un invento de finales del siglo XVIII y principios del XIX. Marguerite Yourcenar, de una manera absolutamente fina, muestra lo que significó ese amor de ese muchachito para el emperador. Y bueno, es lo más importante. Después de que fallece, de que muere Antínoe y se le rinden todos los cultos de Estado, el emperador entra en una terrible depresión que le dura años, hasta que combate contra las milicias israelíes palestinas que efectivamente no aceptaron la Pax Romana. Y al final fallece. Y cuando fallece en su lecho de muerte, tras haber adoptado a alguien que lo sucedería después de que había adoptado a otro muchacho, pero falleció, a este segundo, que es Antonino, lo adopta con la condición de que a su vez adopte a Marco Vero, quien será el emperador Marco Aurelio. Escribe un poema que es la estructura del libro de Marguerite Yourcenar: Animula vagula blandula hospes comesque corporis que nunc avidis in loca nec ut solis davis iocos.
almita errante y tierna, huésped y compañera del cuerpo, ¿hacia qué lugares partirás ahora, pálida, rígida, desnuda? Quizá jamás volverás a hacerme bromas. Ese animula vagula blandula, hospes comesque corporis, que nunc avidis in loca, pallidula rigida nudula, nec ut solis Davis iocos, es la estructura de la novela de la Yourcenar, que siglos después a nosotros nos dice ¿dónde estará esa almita errante y tierna que ya no nos va a volver jamás a hacer bromas? Nos vemos en la próxima entrega, en donde hablaré del tercer tomo de la historia de la sexualidad de Michel Foucault, la inquietud de sí. Esa es la inquietud de sí.